Hola, mi nombre es Tony Romero y aquí te vengo a presentar unas recomendaciones de música para calentar en el ciclo indoor. Hoy vamos a adentrarnos en una parte esencial de nuestras clases, el calentamiento. Pero no vamos a hablar de un calentamiento cualquiera, sino de un calentamiento moderno y adaptado a los tiempos actuales. Voy a tratar de guiarte a través de esta experiencia en dos pequeños capítulos, de manera que vamos a responder a las preguntas más frecuentes sobre este tema y después vamos a trabajar sobre algunos segmentos, como por ejemplo la descripción del calentamiento en el ciclo indoor, las cadencias en revoluciones por minuto, a diferencia de las beats por minuto de las canciones, la estructura del calentamiento según el tipo de clase y, como no, la música para el calentamiento. A nadie se le escapa que cuando empiezas a adentrarte en este mundo de las clases, en este mundo del ciclo indoor, te habrá pasado, a mí me ha pasado, que es muy difícil encontrar los sonidos o la música adecuada para comenzar una clase. Parece que sea casi lo más difícil, ¿no? Lo que pretendo aquí es recomendarte, según mi experiencia, que ya es una experiencia de más de 25 años dando clase, en la evolución, la música, las revoluciones, la seguridad, la eficiencia, el cómo garantizar un buen calentamiento y que a la vez pueda ser atractivo para los alumnos. Desde hace ya algún tiempo, afortunadamente, como te digo, esto ha evolucionado mucho y ya sabemos que un calentamiento no es simplemente poner dos canciones que nos gustan o una canción que nos gusta y pedalear sin más, ¿vale? El calentamiento hoy tiene que cumplir una función que su propio nombre indica, que es la de calentar, preparar el cuerpo, ¿vale? Para precisamente poder disfrutar de una clase segura, eficaz, divertida y en condiciones. Primero me gustaría mostrarte cuáles son las preguntas más frecuentes relacionadas sobre este tema, las preguntas que la gente más ha hecho en las redes, más ha buscado en internet sobre la música para calentar en el ciclo indoor. En primer lugar nos encontramos, ¿por qué es importante el calentamiento en la clase de ciclo indoor? Bueno, pues la respuesta son respuestas que casi todas se responden solas. El calentamiento es importante en la clase de ciclo indoor, al igual que es en cualquier sesión de las que hacemos en un gimnasio o de las que hacemos una sesión deportiva o una clase colectiva. Es importante el calentamiento para precisamente poder desarrollar con garantías el resto de la clase o la parte principal de la clase. ¿Cómo afecta la música al proceso de calentamiento en ciclo indoor? La música en el ciclo indoor afecta muchísimo, porque es lo que te va a marcar el ritmo, ¿vale? Y es la introducción. La música es lo que te va a meter dentro de la clase, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. ¿Cuáles son los beneficios de usar música durante el calentamiento? Pues evidentemente todos. La música la vamos a usar durante el calentamiento, durante la parte principal, durante la bajada de pulsaciones. Siempre vamos a estar rodeados de música en esta actividad. ¿Qué tipo de música es adecuada para el calentamiento en ciclo indoor? ¿Qué tipo de música? Es una pregunta que es muy amplia. Cualquier tipo de música es adecuada, pero no se trata del tipo de música, sino, como veremos en la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es la diferencia entre bits por minuto y cadencia en revoluciones por minuto en el contexto del ciclo indoor? Esta pregunta sí que es
más difícil de explicar, por lo tanto te la explicaré luego, pero esta es la pregunta clave, ¿vale? Más que el tipo de música, sería las BPM y RPM. Acordaros, BPM, recuerdo que son bits por minuto, es decir, los latidos que tiene una canción por minuto. Bien, una canción puede tener, por ejemplo, 90 bits por minuto, como puede ser esta que estábamos escuchando ahora, puede tener 90 bits por minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿bien? Una canción podría tener, por ejemplo, 145 bits por minuto. Sería, por ejemplo, pum, 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 ¿bien? Tiene 145 bits por minuto. Una cosa son los bits y otra cosa son las revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Esta, como te digo, esta pregunta la voy a responder un poquito más tarde. Sigo con preguntas que la gente hace durante cuando se quiere preparar una clase y recurre a las redes sociales. ¿Cómo se selecciona la música para el calentamiento de una clase de ciclo indoor? Es algo que veremos más tarde. ¿Existe una fórmula estándar para ajustar la cadencia según los BPMs de la música? Sí, existe y la vamos a saber. ¿Cuál es la duración ideal del calentamiento en ciclo indoor? Bueno, pues depende. Eh, cada mercado, cada mercado me refiero a país o grupo de países, una cosa, por ejemplo, en Europa, pues por ejemplo, varía desde los 55 minutos que pueden utilizar en algunos países más del norte hasta los 45 minutos que utilizamos más en países como España o Francia, ¿vale? En Sudamérica, tres cuartos de lo mismo, en Estados Unidos, tres cuartos de lo mismo. Normalmente, para tener una garantía de la clase y va a tener la suficiente intensidad, tendría que estar entre 45 y 50 minutos, ¿vale? Entre 45 y 50 minutos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os digo, varía un poco según el mercado. Entonces, en base a eso, pues un calentamiento, yo he visto calentamientos hasta de 15 y de 20 minutos, ¿vale? Evidentemente, bajo mi punto de vista, tampoco un calentamiento se debe comer prácticamente toda la sesión. Mi idea es que un calentamiento debe estar entre los 5 y los 8 minutos aproximadamente, dependiendo también del tipo de clase que vayamos a hacer, ¿vale? Después, ¿cómo adaptar el calentamiento a diferentes tipos de clases, como aeróbicas o de alta intensidad o HIIT? Pues hay que adaptarlo, ¿vale? ¿Puede la música utilizada en el calentamiento influir en el estado de ánimo y la motivación de los participantes? Por supuesto. ¿Puede influir? No, influye, ¿vale? Influye. ¿Cuáles son las mejores prácticas para sincronizar la música con los movimientos durante el calentamiento? Vale, nuestros movimientos son el pedaleo. La práctica para sincronizar el pedaleo con la música es simplemente pedalear al ritmo de la música que, como veremos, tiene mucho que ver con BPMs y RPMs. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer si la música no se ajusta al ritmo del calentamiento? Esta pregunta en sí no tiene mucho sentido. La música se tiene que ajustar al ritmo del calentamiento. La música se tiene que ajustar al ritmo del calentamiento. ¿Vale? Si queremos hacer, fijaros, las clases de ciclo indoor, el tipo más común es el ride rhythm, que se enfoca en mover los pedales siempre al ritmo de la música, centrándose en mantener ciertas cadencias de revoluciones por minuto. En combinación con la resistencia, influye tanto en la potencia producida como en la percepción del esfuerzo, ¿vale? Quiero decir, la mayoría de clases que se pedalean en ciclo indoor, indoor cycling o spinning, llámale como quieras, son las llamadas ride rhythm, es decir, al ritmo de la música. Existen también otro tipo de clases que no van al ritmo de la música, porque a lo mejor cada uno rueda a la velocidad que quiere y la música simplemente está de fondo, ¿vale? Pienso que no es una forma de
no sacarle el partido que tiene la música, ¿vale? Guiarse por un triste pulsómetro simplemente lo veo como algo que realmente nos está quitando una de las cosas más bonitas que tiene esta actividad, que es el ritmo que te da la música. Bien, después hay otras preguntas que se formulan, como por ejemplo, ¿se recomienda el uso de auriculares durante el calentamiento en ciclo indoor? No, en fin, no se recomienda. Es probable, no lo sé, que a lo mejor en un futuro cada uno llevemos nuestros auriculares y vayamos conectados todos a un ordenador y no haga falta ya que hayan altavoces en la sala. Puede ser, pero vamos, de momento la música es grupal y es para todo el grupo, no cada uno lleva su música, eso creo que se debe entender. ¿Puedo crear una lista de reproducción efectiva para el calentamiento en mi clase de ciclo indoor? Por supuesto, y aquí veremos cómo. Hay varias formas de hacerlo. ¿Puede la música utilizada en el calentamiento variar según el nivel de los participantes? En parte sí y en parte no, ¿vale? Porque la música utilizada tiene que servir para todos los niveles de la clase. Pensar que cuando damos una clase no estamos frente a un grupo homogéneo, ¿vale? Sino un grupo que tiene diferentes niveles, diferentes edades, por lo tanto, la música tiene un poco que, más que la música, las velocidades o los movimientos tienen que servir para todo el grupo. ¿Existe alguna investigación científica que respalde la relación entre la música y el calentamiento en el ejercicio? Sí, luego lo comentaremos. Estas preguntas frecuentes abordan varios aspectos importantes relacionados con la música y el calentamiento en una clase de ciclo indoor, lo que puede ayudar a aclarar algunas dudas comunes que los instructores y los participantes puedan tener. Mirad, el calentamiento, primero vamos a ver el calentamiento, ¿qué es? ¿Vale? Vamos a describir el calentamiento en el ciclo indoor. Lo primero que debemos de saber es que el calentamiento en el ciclo indoor es ya subido encima de la bicicleta, ¿vale? Y se calienta haciendo el mismo ejercicio que vas a hacer durante la fase principal de la clase, es decir, pedalear. Para nosotros el calentamiento es progresivo, prolongado y adaptado. Progresivo, creo que es muy claro, va de menos a más, de menor intensidad a mayor intensidad. Prolongado, es decir, que no son 30 segundos. Como hemos dicho antes, puede variar entre los 5 y los 8 minutos aproximadamente. ¿Sí? Y adaptado. ¿Adaptado por qué? Porque como hemos visto antes en alguna pregunta, según el tipo de clase que vayamos a hacer, una clase aeróbica, pues no tendrá un calentamiento excesivamente complicado. Una clase interválica, pues es posible que ya contenga pequeños intervalos durante el calentamiento, o una clase HIIT alta intensidad, pues es muy probable que si no llegara a alta intensidad ya tenga momentos de intensidad en el calentamiento. Es decir, el calentamiento ya se tiene que adaptar, el calentamiento moderno de hoy en día en una bicicleta ya se tiene que adaptar a lo que es la fase principal de la clase. Esto significa que comenzamos suavemente elevando la temperatura corporal de manera gradual para preparar nuestros músculos y articulaciones para la clase propuesta. ¿Vale? Esto es importante porque en cuestión de poco tiempo el calentamiento ha pasado de ser una canción a la que cada vez iba más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llega un momento en el que, como se dice vulgarmente, partías el ritmo y pasabas de ir rápido a ir a la mitad de la velocidad. ¿Vale? Hay otras opciones y hay otras formas de realizar el calentamiento de una forma un poco más fluida. Bien, por ejemplo, vamos a hablar ahora sí un poco de lo que serían las cadencias en revoluciones por minuto. La cadencia, todo el mundo creo que lo sabréis, pero conviene recordar que la cadencia es la velocidad a la que se mueven los pedales expresada en revoluciones por minuto. Es decir, cada vez que das una vuelta completa a los pedales, por ejemplo, tu pierna derecha baja y vuelve a bajar
y vuelve a bajar y vuelve a bajar, ¿vale? Contando, por ejemplo, que la pierna derecha está al fondo del pedaleo, cada vuelta que damos es una revolución y la cadencia se expresa en revoluciones por minuto. Ahora es importante comprender la relación entre las cadencias y los beats, los pulsos por minuto de la música. Y os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo pedalear a 80 revoluciones con una canción que tiene 80 revoluciones que hacerlo a 80 revoluciones con una canción que tiene 160 bits por minuto. ¿Vale? Una canción que tiene 80 bits por minuto simplemente la podemos pedalear pum, 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 cogiendo ese golpe marcado, ¿vale? Y haciendo los 80 bits, convirtiéndolos en 80 revoluciones. Normalmente será una canción tipo ambient, será una canción que tendrá unas características muy diferentes a una canción que vaya a 160 BPM. Por ejemplo, ¿qué canción puede ir a 160 BPM? Pues una canción, por ejemplo, de hardstyle, una canción de Frenchcore, una canción muy agresiva, muy agresiva. ¿La puedes pedalear a 80? Sí, simplemente en vez de pedalear golpe por golpe, pedaleamos medio pedal, media revolución cada golpe, o lo que vulgarmente se llama partir el ritmo. Con lo cual, una canción que va a 160 BPM la hacemos a 80, pero no es lo mismo porque los estilos musicales son muy diferentes. No sería muy normal empezar una clase con una agresividad de una canción que sea extremadamente potente, por ejemplo. ¿Bien? Hay que ajustar las cadencias al ritmo de la música para lograr un calentamiento efectivo y armonioso. ¿Vale? Entonces, vamos a ahondar un poco más en lo que sería la diferencia, porque esto es crucial, ¿eh? Esto hay que entenderlo muy bien para poder realizar un buen calentamiento durante una clase de ciclo indoor. El calentamiento de una bicicleta estática se realiza generalmente, ¿vale? Normalmente, generalmente, no tiene siempre por qué ser así, pero normalmente se realiza a cadencias más ligeras y con menor tensión en las piernas por varias razones, pero esto está siempre respaldado por la ciencia. 1. Menor riesgo de lesiones. Al comenzar con una cadencia más ligera y menos tensión, se reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares. Esto se debe a que el cuerpo tiene tiempo para adaptarse gradualmente a la actividad física, permitiendo que los músculos y las articulaciones se preparen adecuadamente para el esfuerzo posterior. 2. Mayor flujo sanguíneo. Al pedalear una cadencia más ligera, se promueve un mayor flujo sanguíneo hacia los músculos. Esto significa que más oxígeno y nutrientes se entregan a los tejidos musculares, por lo que los prepara de manera más efectiva para un esfuerzo posterior y reduce, por ejemplo, el riesgo de calambres. Mejor calentamiento cardiovascular. Comenzar con una cadencia ligera permite que el sistema cardiovascular se adapte gradualmente al ejercicio. Esto ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca de manera más controlada, lo que es fundamental para un calentamiento efectivo y seguro. Después, reducción de estrés en las articulaciones. Al utilizar una menor tensión en las piernas, se reduce el impacto, el estrés en las rodillas, y esto es particularmente importante para prevenir lesiones a largo plazo y sobre todo para promover una movilidad saludable. Mayor eficiencia del calentamiento, y esto es importante. La ciencia respalda la idea de que un calentamiento gradual y progresivo es más efectivo para preparar el cuerpo que el ejercicio intenso. Esto se debe a que permite que el cuerpo alcance gradualmente su temperatura y capacidad máxima, lo que puede resultar en un mejor rendimiento y una menor probabilidad de lesiones. Como veis, todo está relacionado con estos temas. En resumen, basándonos en datos científicos, es recomendable utilizar cadencias más ligeras y menor tensión en las piernas durante el calentamiento en una bicicleta estática, ya que esto promueve un mayor flujo sanguíneo
reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares y permite una adaptación más efectiva del sistema cardiovascular. Además, la temperatura, el calentamiento gradual es más eficiente y seguro para preparar al cuerpo para los esfuerzos más intensos que seguirán. ¿Vale? ¿Qué estamos hablando de cadencias ligeras? Cadencias ligeras estamos hablando de, en una clase, por ejemplo, una clase de cycling, el rango ideal en el que te debes, la horquilla en el que te debes mover es un mínimo de 60 revoluciones. Yo en mi caso no llego a pedalear a ese ritmo, voy un poquito más rápido. En mi caso es desde 65, máximo hasta 100. ¿Por qué? ¿Por qué esa horquilla? Porque en esa horquilla siempre te va a permitir llevar resistencia. ¿Vale? Cuando pases de 100 revoluciones, tú a lo mejor como instructor no, o como un alumno aventajado tampoco, pero habrán ciertos alumnos que no van a poder manejar esas velocidades con la resistencia que les estamos pidiendo, aunque sea muy poca. Y después, menos de 60 o 65 revoluciones implica que para conseguir el mínimo grado de temperatura necesitarías poner mucha resistencia en la bicicleta, con lo cual tampoco es una horquilla ideal. Cuando hablamos de hacer un calentamiento con cadencias ligeras, estamos hablando de 100, 95, 90, 85, 80, más o menos, entre 80 y 100 revoluciones. Para mí, lo ideal estaría en unas 90 revoluciones por minuto, ¿vale? Es un esfuerzo fácil de llevar por parte de todo el mundo y que además te permite llevar todo tipo de resistencias, desde una resistencia muy suave hasta una resistencia ya un poquito más fuerte que te haga trabajar más, ¿vale? Seguimos. Después de contestar todas estas preguntas y definir un poquito cuál sería para nosotros el calentamiento ideal, tendríamos que hablar de zonas de trabajo en el calentamiento. Si estáis familiarizados con las 5 zonas, pueden ser de potencia o pueden ser de percepción, vamos a obviar totalmente las pulsaciones, ¿vale? La frecuencia cardíaca la vamos a obviar totalmente, puesto que cada persona funciona de una manera y cada día funciona de una manera, con lo cual está dejando de ser un parámetro válido para este tipo de clases. Sin embargo, la potencia, si dispones de una bici de potencia, o la percepción del esfuerzo, es por lo que nos tenemos que guiar. Dicen que el calentamiento ideal tiene que empezar en una zona 1, esfuerzo muy ligero. Tiene que pasar por una zona 2, que es un esfuerzo cómodo, y tiene que llegar a una zona 3, que es un esfuerzo moderado, y a partir de aquí, dependiendo del tipo de clase, pues podría ser, como os he dicho antes, con unos pequeños intervalos, podría ser llegar incluso a zona de umbral, podría incluso llegar a una zona de potencia, bien, de las 5 zonas podríamos incluso llegar a veces a la zona 5, ¿de acuerdo? Aunque normalmente te vas a preparar bien con las 3 primeras zonas, ¿vale? Creando diferentes intervalos, pero siempre empezando desde una zona 1. Ese sería nuestro primer objetivo. Empezar, como hemos dicho, ser graduales. Empezar una zona 1, por ejemplo, una zona 2 y por último una zona 3. Eso podría ser un calentamiento estándar. Velocidades, como hemos dicho, podría ir desde 100 hasta 80 revoluciones. Por eso cuando entremos en la música directamente, vamos a centrarnos en los tipos de música, que es lo que nos interesa y es lo que queremos. Esas recomendaciones de música, dónde encontrarla, cómo buscarla, qué es lo que necesitamos para llevar esas cadencias, ¿vale? Acordaros que la última canción que está de moda, la que a ti te gusta, la que le gusta a la gente, muy probablemente no nos va a valer para calentar, porque va a tener 113, va a tener 120 bits, ¿vale? Con lo cual
no nos va a servir, puesto que no vamos a pedalear a 113 ni vamos a pedalear a 60 revoluciones. Por lo tanto, habrá que buscar otro tipo de música. No tiene por qué ser una música comercial. Es más, te digo una cosa, bajo mi punto de vista, la música comercial habría que dejarla para más adelante. Bien, es el caramelo que viene después, no lo primero que te viene. Haz la música, habla con tu voz, una música que te permita introducir a los alumnos dentro de la clase. Luego hablaremos un poquito más de la música. Haciendo una pequeña recopilación, ¿vale? Ya hemos visto un poco cómo sería un calentamiento adaptado, que luego ahondaremos más sobre ello, adaptado a los tiempos modernos, es decir, un calentamiento que es prácticamente una clase en pequeñito, ¿vale? Después, ¿por qué es importante el calentamiento y en qué rangos nos tenemos que mover de revoluciones por minuto de cadencia, ¿vale? Y después, pues establecer la diferencia entre cadencias y revoluciones por minuto, ¿vale? Mirar, vamos a ahondar un poquito más en esto último. Vamos a definir lo que son los bits por minuto. Los bits por minuto, los pulsos musicales que tiene por minuto una canción, ¿vale? Acordaros que si cogemos una canción de, por ejemplo, 90, sería algo como esto. Pum, 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 pum. Da la sensación, escuchando, que la música es lenta, ¿eh? Pero para nada. Piensa que cada golpe es una vuelta completa de los pedales. Sin embargo, si cogemos una canción, como por ejemplo esta que va a 140 bits por minuto, 140 bits por minuto se van a traducir en 70 revoluciones. Por lo tanto, cada golpe va a ser medio pedal, no un pedal entero. Pum, 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 pum. ¿Vale? Sería derecha, 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 derecha. ¿Vale? Piensa que si no, irías a 140 revoluciones por minuto y eso es totalmente inseguro. No se puede ir a esa velocidad. ¿Vale? Vale, perfecto. Ritmo en negras. El ritmo en negras se corresponde con el tempo en bits por minuto. Por ejemplo, 90 bits por minuto en negras significa que cada golpe musical se corresponde con una revolución completa de los pedales. Es lo que os acabo de explicar ahora. Lo que da como resultado una cadencia de 90 RPM. Es decir, si yo cojo las notas musicales negras de una canción de 90 bits por minuto, iré a 90 revoluciones por minuto. Cada golpeo será una vuelta de los pedales. Esto es un ritmo seguro y efectivo para una clase de ciclo indoor. Ritmo en blancas. Un ritmo en blancas equivale a la mitad del tempo en BPM. Por ejemplo, 140 BPM en blancas significa que cada golpe musical se corresponde con una mitad de una revolución de los pedales, lo que resulta una cadencia de 70 RPM. ¿De acuerdo? Este ritmo es adecuado para mantener un pedaleo controlado y seguro. Seguridad de los participantes. Para garantizar la seguridad de los participantes, se recomienda no pedalear a menos de 60 revoluciones ni superar las 100 revoluciones. Estos rangos se consideran ideales para prevenir lesiones y permitir un entrenamiento efectivo. Y aquí añado yo una pequeña nota que para mí 60 revoluciones es muy poco. Tengo que poner, en mi caso particular, mucha resistencia para sentir que la percepción llega, por ejemplo, a una zona de esfuerzo moderado, con lo cual estoy agotando las piernas antes de hora. Es mejor una velocidad un poco más rápida
y menos resistencia. La relación entre los BPM y la cadencia en RPM es fundamental en una clase de ciclo indoor. Siguiendo estas pautas, los instructores y los participantes pueden ajustar la intensidad del ejercicio según la música seleccionada, manteniendo un ritmo constante y seguro en la bicicleta estática. ¿Bien? Vale, pues es muy importante entender esto. Imaginaros, si yo cojo un tema musical que tiene 90 revoluciones por minuto, 92, 94, 98, hasta 100, puedo pedalearla utilizando las notas negras, es decir, bum, 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 ¿vale? Sin embargo, a partir de 100 revoluciones, tendré que, lo que se llama vulgarmente, partir el ritmo, es decir, utilizar las notas blancas. Si una canción va a 120 bits por minuto, como puede ser un Deep House, por ejemplo, tendré que partir el ritmo a 60. Lo que haré es pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, o lo que se llama vulgarmente bombo caja, con lo cual bombo es una pierna, caja es otra pierna. Estoy haciendo la mitad de lo que me marca el ritmo, ¿vale? Esto es importante saberlo porque normalmente en el calentamiento vamos a utilizar esos otros sonidos, o sea, esos temas musicales marcados con las notas negras, que nos va a dar una mayor fluidez y nos va a dar un pedaleo más propenso a irnos metiendo poco a poco en la clase. Hasta aquí vamos a hacer este primer episodio, y en el segundo episodio te voy a hablar de la estructura del calentamiento según el tipo de clase, y por fin te voy a hablar de los tipos de música que vamos a utilizar en el calentamiento. Te voy a hablar de los diferentes tipos de música, cómo encontrarla y cómo podemos crear una lista de reproducción fluida y nos sirva para garantizarnos un buen calentamiento. Como te digo, eso será en ese episodio número 2, así que te emplazo a que me sigas en este segundo episodio, donde vamos a profundizar más en los elementos musicales, estilos y composición del calentamiento. Pues muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy, me despido de ti y te agradezco que sigas este canal. Un beso muy grande, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio número 2 de este podcast que pretende ayudar a todo el mundo que hace esta bonita actividad como es el indoor cycling. Un beso muy grande y me despido de vosotros hasta la próxima. Chao.